Hola, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los amigos que nos escuchan. La gracia del Señor sea con vosotros. En nuestra serie de devocionales en Apocalipsis, nuestro título hoy es La dedicatoria del libro. Los versículos son del capítulo 1 del 4 al 6 que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Todo escritor de libro, al terminar de escribir su texto, concluir su trabajo y decidir que va a publicar como libro, en la introducción del mismo decide dedicar la obra literaria o incluso un trabajo académico a una persona o grupo de personas que fueron importantes en la jornada de trabajos realizada. El apóstol Juan no tuvo problema en encontrar a quienes dedicar su libro. Dice claramente el versículo 4: Yo, Juan, decido y dedico este libro a las 7 iglesias que están en Asia. Y sin embargo, Juan, antes de hacer su dedicatoria, intencionalmente hace recordar a sus lectores que era el mismo Dios quien les había salvado y era el mismo Señor que los guardaría cuando estuvieran enfrentando el sufrimiento y las tribulaciones abrumadoras. Dios Padre es mencionado como Dios eterno, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 4, también versículo 8. Todo lo que pasa en la historia, incluso la persecución de la iglesia, hacía parte de su plan eterno. En la secuencia vemos al Espíritu Santo mencionado en su plenitud, pues no es que hayan 7 espíritus, sino solamente uno. Pero es probable que Juan se esté refiriendo a Isaías capítulo 11, versículo 2, que dice lo siguiente: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Además, Jesucristo es visto en las 3 características de su ministerio: como profeta, dice el texto, el testigo fiel; como sacerdote, el texto menciona primogénito de los muertos; y como rey, soberano de los reyes de la tierra, el versículo 5. Devemos recordar acá que la palabra primogénito no se refiere a que el Señor haya sido el primero a resucitar de los muertos, sino que Él es el más exaltado, es el más importante y el más digno a ser resucitado de entre los muertos. La palabra primogénito acá representa honra, segundo Romanos 8:29 y Colosenses 1 del versículo 15 al 18. Considerando que en el texto de Apocalipsis el apóstol Juan menciona la Trinidad completa, destacamos que es solamente a Jesucristo que Juan también dedica el libro, por un hecho concreto: la obra de Cristo o la obra que Cristo había realizado por el pueblo. Primero, Cristo nos ama, dice los versículos, o sea, el tiempo del verbo está en el presente y es así que aparece en la mayoría de los manuscritos. Y en segundo lugar, Él también los liberó de nuestros pecados, nos purificó, 1 de Juan 1 del 5 al 7, y para completar su majestuosa obra, Cristo nos constituyó reino y sacerdotes para sí. Y en tercer lugar, Jesucristo hoy es el rey y sacerdote como Melquisedec, Hebreo capítulo 7, y nosotros estamos sentados con él en su trono, según Efesios 2 del 1 al 10, y en su amor Dios llamó a Israel para ser un reino de sacerdotes, como vemos en Éxodo 19 del 1 al 6,
pero el pueblo falló, foi um fracasso pleno e por isso el reino les foi quitado. Mateus 21:43. E é maravilhoso entender que hoje los que hacen parte del pueblo de Deus en la iglesia, o que são a igreja de Cristo, são sus reyes e sacerdotes, segundo 1 Pedro 2, del 1 al 10, ejerciendo a autoridade espiritual e servindo a Deus en este mundo, para que outros conozcan a Cristo como Senhor. Que Deus nos bendiga com sua palavra.